Diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es la valoración que tienen ambos sobre el estatus de discusión que hay? A ver. En primer lugar, hay que poner en contexto por qué se está profundizando en este día, en este momento, en esta coyuntura, el sistema de pensiones en El Salvador. Y quizás en el contexto se ve una preocupación fuerte del gobierno, se ve una preocupación fuerte de los políticos, se ve preocupación fuerte de la Asamblea Legislativa, se ve preocupación fuerte por parte del sector empresarial, pero poniendo en contexto por qué está el debate ahora del sistema de pensiones, ninguno de estos actores está debatiendo la construcción de un sistema justo y digno, y porque ejerce en ellos una preocupación latente de defender un sistema de pensiones justo y digno para la clase trabajadora. Eso hay que dejarlo claro, Neto. El contexto está definido por una profunda crisis fiscal. No es porque se ha dado cuenta el sector político, empresarial, el gobierno, de que el sistema de pensiones en El Salvador está naufragando, está en una situación difícil. Es precisamente porque el sistema de ahorro de pensiones tiene hoy cerca de 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares, el gobierno del presidente Saca en aquel momento tomó el 40% que lo definió con los certificados de inversión previsional. Nosotros no confiamos en que la plata esté depositada en el Estado. Y no estoy hablando de este gobierno, porque esta crisis que ha sido agudizada es producto de diferentes gobiernos con diferente ideología política. Nosotros no confiamos en que la plata de los trabajadores esté depositada. Tampoco no estamos dispuestos a seguirle dando esa enorme rentabilidad que las administradoras de fondos de pensiones tienen. Nosotros en nuestros aspectos de propuesta complementaria que tenemos, lo definimos de que las AFP deben de sacrificar su rentabilidad. Ya vamos a hablar de ese tema. Voy a hacer la primera pausa comercial porque creo que es otro elemento, ver el tema de cómo se administra el fondo y ver el tema de la rentabilidad, que es el punto. Aquí detrás de todo esto también está la rentabilidad. Exacto. Sobre todo por los indicadores económicos que nos muestran hasta cierto punto una alimentación del sistema, ¿verdad? Con nuevos empleos. Porque de eso depende mucho todo buen sistema, digamos, de previsión social, depende mucho del estado económico del país. Actualmente 2.2% es lo que sirve para comisión, del 13%. 2.2% es el 17% de comisión, para que lo entendamos, porque a veces la gente no logra entender que 2.2% es el 17% de comisión. Eso es lo actual. El ofrecimiento de nosotros es bajar de 17 a 9.5. La del gobierno hablaba de 7.5, pero siempre administrado por las administradoras de fondos de pensión. Nosotros, ahí hay una diferencia sustancial con la del gobierno, en el sentido que nosotros manejamos los fondos, no vamos a depender en nada del presupuesto, no vamos a depender en nada del Fondo de Obligaciones Provisionales, porque eso se suprime. En El Salvador tenemos un sistema pírrico de pensiones y crisis de pensiones debido a la enorme inestabilidad laboral que existe. Y vuelvo a repetir, de las personas económicamente activas, el 23% es el único que tiene un sueño llamado pensión. Pero de ese 23, Neto, los estudios nos indican ahorita de que solo el 40% llega a la conformación de esa pensión. El resto se nos queda en el camino. Y te pongo un ejemplo de las alcaldías, lo que sucede. En las alcaldías cada 3 años que se elige nuevo gobierno, estamos en una situación bien difícil de inestabilidad laboral, a pesar de haber conformado una ley de la carrera administrativa. Te lo plantea como algo interesante. Claro. No, es que hay muchas cosas. Yo sí creo que hay que hacer algo. ¿Y en el caso de ustedes, Roger, lo plantea esta propuesta? O sea, nosotros tenemos la tesis de que en un momento determinado el Estado sigue cubriendo cosas donde no tiene cotizaciones. ¿Verdad? O sea, la pensión mínima vitalicia. Cuando se le acabe el ahorro, ¿a dónde acude? Ya está el Estado, entonces la AFP se zafa y le tira el paquete al Estado, que somos todos nosotros. Con esa propuesta ¿verdad? No. Con esa propuesta no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en un momento determinado nosotros lo que estamos garantizándole es pensión a partir de sus cotizaciones, no del presupuesto ni del fondo, sino que de sus cotizaciones nosotros vamos a pagar las pensiones. Entonces, actuales. ¿cuál es la mejor a criterio? Quiero verlo a ver en el caso tuyo. Técnicamente,
yo participé en 3 reuniones de todos los sectores que convocaron, incluso ahí estuvo FUSADES. Y técnicamente, la que goza con mayor respaldo de sostenibilidad sobre aspectos de estudios macro y microeconómicos financieros es esa propuesta, Neto, en el marco de la sostenibilidad financiera. También con pagar nosotros el INAP, los 100.000 pensionados que hay, los nuevos pensionados, la pensión no contributiva y dar los incentivos al sector que hoy no está cotizando, liberamos al gobierno, al Estado, de fondos. La pensión no contributiva hay 19 millones que el Estado tiene que pagar. Lo liberamos de eso. Al no seguir pagando, endeudándose, ¿verdad? Estamos hablando de que con esos ahorros puede pagarse lo del IFE, mientras se le busca otra salida. Porque nosotros, como trabajadores, siempre nos preocupan que los sistemas colapsen, porque al final alguien va a ser afectado negativamente. Entonces el IFE sigue siendo un laboratorio para ver cómo, porque ¿por qué lo dejaron afuera si era tan fabuloso? Pues no lo tocaron, porque la casta de los militares tiene su peso específico. Claro. Lo dejaron afuera en el 1996, no lo quisieron tocar y hoy son los efectos. Entonces hay que ver que esos errores cometidos, esas malas decisiones, hoy nos están afectando. Pero una salida es los ahorros que puede tener el Estado a partir de generar este sistema mixto que estamos ofreciendo. Y voy a la parte que usted decía de la sostenibilidad. Sí. Por decir algo, nosotros hablamos de cotizaciones, o sea, los 10.000 cotizantes que hoy tiene el INPEP y el Seguro Social, que son 10.000 que van a ir en disminución todavía más, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo del 2018 al 2030. Pasan al INAP. Ahí tenemos 12 millones, más o menos. Los cotizantes, que estamos hablando que es alrededor de los que están entre igual o menos de $600, pasan al INAP. Eso estamos hablando de 433 millones. Eso da en materia de ingresos 447 millones. Estamos hablando de números del 2015, o sea, sobre la base de datos de Hacienda y del BID, ¿verdad? O sea, aquí estamos con una proyección todavía muy subestimada. 788 millones serían los ingresos. ¿Y los egresos? ¿Dónde estarían los egresos? Pagar a los del decreto legislativo 100 porque son derechos adquiridos, aunque Rolando estaba leyendo que no está de acuerdo en los derechos adquiridos, pero en un momento determinado son gente que ya tiene una pensión y hay que pagar. Claro. Pero nosotros derogamos el decreto 100, ya no más decreto 100, ¿verdad? Solo porque claro. Se está llevando en mucho. Solo entonces, claro, Roger. Solo para después decreto 100, ahí hay 194 millones. Con la pensión mínima, porque al final se les acaba el ahorro y regresan al sistema público. Entonces, ahí hay 17 millones. Con la pensión de los 100.000 pensionados que hoy hay, son 400 millones. La pensión básica universal, que es la no contributiva, son 23 millones. Los gastos administrativos, 12 millones. Salen 696 millones. Entonces, hay un superávit de 91.8 millones en el 2018. Mi teoría de que no es confiable un Estado, porque tenemos un Estado vulnerable. Fíjate que la cultura que tenemos nosotros tenemos intercambio de culturas con uno de los sindicatos más poderosos de Noruega. Y en Noruega me decían, la retención legal de la clase trabajadora anda como por el 35%, Neto. La retención legal, completa. Cotización. 35 del salario. La cotización. Entonces al final había un debate, y el debate, ¿sabes cuál era en Noruega? De que la clase trabajadora pedía de que si es posible se le podría ampliar un poquito más la retención a él. Porque está garantizada que lo que a ti te descuenten ahora como una persona activa laboral, en el futuro, cuando tú te pensiones, esa plata más la tasa de interés bonancible va a ser reflejada en el momento de tu vejez que tú lo necesitas. Sí. Por Dios, pero con este Estado salvadoreño, que ahorita lo que tenemos, 4.500 millones de dólares ahí, que solo están en papeles, y que si tú vas a Hacienda no hay plata, sino que ahí lo que tienen son papeles, yo no puedo confiar en un Estado como el Estado salvadoreño. Y dejo claro, no solamente me refiero al gobierno actual, que el gobierno actual ha seguido la misma letra, el guión, el punto de los gobiernos anteriores en el tema de pensiones. Me refiero al Estado como tal. Tenemos un Estado sumamente vulnerable, débil, frágil,
no es como culturas y como estados fuertes que te garantizan. Si el día de mañana parte de tu plata se te diluyó, el Estado es responsable no solo de pagarte esto, con una demanda que tú interpongas puedes recuperar lo que se te ha perdido, más indemnizar por los daños ocasionados. Este Estado salvadoreño, por Dios. Entiendo que estás por tomar una decisión si correr o no por una candidatura a diputado. ¿Ah? No, primero el tema de la propuesta de pensiones que Gana ha hecho. Yo creo que Gana salió al encuentro de hacer una propuesta, pero creo que fue muy poco pensada, muy poco analizada. Creo que más bien fue, miren, está en la palestra pública, hay un debate ahorita de pensiones y hagamos una propuesta. Creo que fue una propuesta no pensada, no analizada técnicamente, y creo que más bien es un insumo que a lo mejor ahí se puede tomar para de todas las propuestas. En relación a la pregunta que tú me haces, está de la siguiente manera, Neto. El diputado Gallegos me hizo una solicitud expresa de que lo acompañe en el proceso de las elecciones que vienen y que yo incorpore al mundo político partidario y que acepte una candidatura a una diputación propietaria por el departamento de San Salvador. Esa es una propuesta que yo a título personal se le agradezco al diputado Gallego y creo que muestra como un poco distancia de los otros partidos políticos porque abre la puerta a foráneos que incluso no piensen de la misma forma que él piensa. Te pongo un tan solo ejemplo. Él tiene un planteamiento sobre el tema de delincuencia en El Salvador, que su mayor eje es la represión. Yo no comparto eso, sino que planteo una política mucho más integral, que la represión sea la última etapa de todo un proceso de reinserción. Sin embargo, a pesar de que estemos distantes, también yo soy de la opinión que en el tema de las comunidades deben de garantizar las necesidades básicas a las comunidades del Estado salvadoreño y que después el que delinque en una comunidad ya cubriéndole todas sus necesidades básicas, entonces que aplique el aparato de represión. Diálogo con Ernesto López.